¿Qué significa trabajar para los demás en un mundo que solo piensa en sí mismo? Hoy, el individualismo nos aleja de la comunidad, pero en el siglo III, San Clemente de Ancira nos mostró otro camino. Como mártir y obispo enseñó que el trabajo solidario no solo sostiene la vida, sino que edifica el reino de Dios. Su vida nos invita a redescubrir la ética cristiana del trabajo, basada en la oración y los sacramentos, para fortalecer nuestra fe y nuestra patria frente a los desafíos modernos que amenazan nuestra identidad católica. Bienvenidos al Sentido de la Fe. El sentido de la fe. En el siglo III, el Imperio Romano enfrentaba profundas crisis políticas y espirituales. Bajo los emperadores Decio y Valeriano y Diocleciano, los cristianos sufrieron persecuciones sistemáticas, especialmente la gran persecución iniciada en el año 303 en Ancira, hoy Ankara, Turquía, donde el santo obispo Clemente sirvió. Era una ciudad estratégica en Galacia, marcada por la diversidad de culturas y religiones, pero también por la hostilidad hacia el cristianismo. Las comunidades cristianas de la época vivían en tensión. Por un lado, las persecuciones exigían la solidaridad. Los fieles compartían recursos y trabajo para sobrevivir, fortaleciendo la ética del trabajo comunitario. Por otro lado, herejías como el docetismo, que negaba la humanidad de Cristo, amenazaban la unidad de la Iglesia. El docetismo, al rechazar la encarnación, veía el mundo material como el maligno, despreciando actos como el trabajo físico y la caridad material, lo que debilitaba la visión cristiana de la creación como buena, de acuerdo con Génesis 1:31. En este contexto, el trabajo solidario se convirtió en un testimonio de fe. Los cristianos, a menudo marginados de los gremios romanos por su fe, formaban redes de apoyo donde artesanos, agricultores y obreros trabajaban juntos para socorrer a los pobres, a las viudas y perseguidos. La caridad era una expresión de la fe, como dice San Pablo, la fe que actúa por amor, en Gálatas 5:6. Sin embargo, la presión del paganismo y las herejías desafiaba esta visión. Los paganos veían el trabajo manual como indigno, mientras que los herejes lo consideraban irrelevantes para la salvación. Hoy, este panorama nos interpela. En un México donde el individualismo y el consumismo erosionan la solidaridad, el siglo III nos recuerda que el trabajo comunitario vivido con fe es un pilar de la identidad cristiana. Frente a ideologías que promueven el egoísmo, el mártir de Galacia nos enseña que trabajar para los demás es un acto de amor que refleja la voluntad de Dios y fortalece nuestra patria. San Clemente de Ancira fue obispo y mártir en la iglesia primitiva, conocido por su firmeza en la fe durante las persecuciones romanas. Como obispo de Ancira en la región de Galacia, el santo obispo dedicó su vida a pastorear su comunidad en tiempos de crisis, promoviendo una ética cristiana del trabajo que fortalecía la solidaridad entre los fieles. Su vida, marcada por la caridad y el martirio, lo convirtió en un modelo de santidad para las generaciones posteriores. Clemente nació a finales del siglo III en Ancira, probablemente en una familia cristiana. Fue ordenado obispo en la época de creciente hostilidad hacia los cristianos, especialmente bajo la persecución de Diocleciano. Según la tradición, sufrió múltiples tormentos por negarse a ofrecer sacrificios a dioses paganos. Fue encarcelado, torturado y finalmente decapitado alrededor del año 312, justo antes que el Edicto de Milán concediera libertad a los cristianos. Su martirio fue un testimonio de su fe inquebrantable. El mártir de Galacia destacó por su enseñanza sobre el trabajo solidario como un reflejo del amor cristiano. En un contexto donde las persecuciones dejaban a muchos cristianos en la pobreza, Clemente alentó a los cristianos a socorrer a los necesitados. Según la tradición eclesial, animaba a los artesanos a compartir sus herramientas, a los agricultores a repartir sus cosechas y a los más fuertes a ayudar a los débiles. Esta visión está respaldada por padres de la Iglesia contemporáneos como Orígenes, quien escribió: "El amor se manifiesta en las obras y las obras en el servicio al prójimo". Homilía sobre Levítico 9:5. Clemente veía el trabajo no solo como un medio de subsistencia, sino como un acto de caridad que unía a la comunidad. Inspirado por las Escrituras, como el mandato de Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado, Juan 15:12, enseñaba que el trabajo debía ser un servicio al prójimo.
En Ancira fomentó la ayuda mutua entre los fieles para construir refugios, cultivar alimentos y sostener a los perseguidos, mostrando al mundo pagano la fuerza de la caridad cristiana. Su enseñanza estaba profundamente enraizada en la oración y los sacramentos. El santo obispo exhortaba a los fieles a comenzar su jornada con una oración y a participar en la Eucaristía, donde ofrecían sus esfuerzos a Dios. Según la tradición, se le atribuye haber dicho: el trabajo que no se ofrece al Señor es estéril, pero el que se une a la cruz da fruto eterno, atribuido a Clemente. Esta visión transformó la percepción del trabajo en su comunidad. Ya no era una carga, sino una ofrenda que glorificaba a Dios y edificaba a la Iglesia. Clemente también promovió virtudes cristianas en el trabajo: la generosidad al compartir los frutos, la humildad al servir a los demás y la paciencia en las dificultades. En un mundo donde la corrupción y la competencia eran comunes, su ejemplo era un faro de esperanza. Su énfasis en el trabajo solidario fortaleció la unidad de los fieles frente a las persecuciones, convirtiendo a la comunidad de Ancira en un testimonio de la fe. El legado de Clemente perdura en su visión del trabajo solidario como un camino de santidad y unidad. Al promover la ética cristiana del trabajo, fortaleció la identidad católica en un tiempo de crisis, mostrando que la fe se vive en la comunidad. En un México donde el individualismo y el secularismo amenazan la solidaridad, el mártir de Galacia nos recuerda que trabajar para los demás con amor y fe es un pilar de la vida cristiana y un medio para construir una patria más justa. Su martirio nos enseña que la verdadera libertad nace de la entrega total a Cristo. No se conservan escritos directos de San Clemente, pero su obra se refleja en relatos de Eusebio de Cesarea y en la tradición oral de la Iglesia. Su enseñanza, transmitida a través de su ejemplo y exhortaciones, se caracteriza por su enfoque práctico y pastoral. Clemente no era un teórico, sino un pastor que vivía lo que predicaba, mostrando cómo el trabajo solidario podía transformar corazones y comunidades. Su mensaje, centrado en la caridad y la fe, sigue siendo relevante hoy. El sentido de la fe, esa capacidad sobrenatural para discernir la verdad del Evangelio, fue el fundamento de la vida de San Clemente de Ancira. Guiado por el Espíritu Santo, transformó el trabajo solidario en un testimonio de amor, sin ser plenamente consciente de la trascendencia de sus acciones. Este discernimiento se manifiesta en tres aspectos: su vida interior, su enseñanza pastoral y su martirio. Primero, Clemente vivió una profunda vida de oración y sacramentos, que nutría su capacidad para ver el trabajo como un don divino. La tradición señala como obispo, celebraba la Eucaristía con gran devoción, animando a los fieles a unirse a este sacrificio donde ofrecían sus labores comunitarias. Según la tradición, se le atribuye haber dicho: que tu trabajo sea una ofrenda en el altar del Señor, atribuida a Clemente. Esta conexión entre oración y trabajo refleja su sentido de la fe. Cada acto de caridad era un medio para unirse espiritualmente a Cristo en unión con el sacrificio eucarístico. Segundo, su enseñanza pastoral estaba impregnada de sabiduría sobrenatural. Clemente no solo predicaba la caridad, la vivía. Su énfasis en el trabajo solidario era reflejo del Evangelio. Todo lo que hicieron por uno de estos pequeños, lo hicieron por mí, dice el Señor, Mateo 25:40. En un mundo donde el egoísmo y la persecución dividían a las personas, Clemente enseñaba que trabajar para los demás era un acto de amor que edificaba a la Iglesia en ese tiempo y lo puede hacer ahora. Su discernimiento lo llevó a combatir el docetismo, reafirmando la bondad del trabajo físico como parte de la creación divina. Tercero, su martirio fue la culminación del sentido de la fe. Clemente enfrentó la muerte con una certeza sobrenatural. Sabía que su vida ofrecida a Cristo daría fruto en su comunidad. Según testimonios antiguos y la tradición eclesial, incluso en prisión, Clemente animaba a los fieles a seguir trabajando juntos. No dejéis de amaros, pues en el amor se encuentra a Dios, atribuido a Clemente. Su muerte no fue un final, sino un testimonio que fortaleció la fe de los cristianos de Ancira y robusteció la doctrina católica sobre la caridad como camino de salvación. San Clemente de Ancira no estaba solo en su misión. Un contemporáneo suyo, San Blas de Sabaste, también obispo y mártir en la región de Armenia Menor, complementa su legado. Mientras Clemente promovió el trabajo solidario en Ancira, Blas, conocido por su caridad hacia los pobres, sanaba a los enfermos y animaba a los fieles a compartir sus bienes. Ambos enfrentaron la persecución de Diocleciano y sus vidas reflejan la misma verdad y caridad, la vivida en el trabajo y en el sacrificio. Son un testimonio de la fe.
Hoy, su ejemplo nos reta a construir comunidades solidarias frente al individualismo moderno. Jóvenes, deténganse un instante, miren a su alrededor. ¿Qué observan? Un mundo que corre, que se pierde en el ruido, que olvida su origen. Se alzan torres de Babel modernas, falsas promesas que les dicen, tú eres suficiente y no necesitas a nadie. El individualismo los aísla. El relativismo los confunde diciendo que no existe una verdad absoluta. El secularismo los deja vacíos ofreciendo placeres que no llenan el corazón. Estas ideologías como dioses de barro los esclavizan. Les dicen que la felicidad está en el tener, en el consumir y en el ser independientes. Pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el amor que no se acaba? El individualismo los deja solos, el relativismo les roba el sentido y el propósito, y el secularismo los deja lejos de Dios. La vida de ustedes fue creada para la eternidad y se apaga en un mundo que niega su origen divino. Sin embargo, en medio de esta tormenta, brilla una luz humilde, un rocío silencioso que no hace ruido. Es la virtud de la caridad, la que San Clemente de Ancira vivió con su trabajo solidario. Él entendió que trabajar para los demás es un reflejo del amor a Cristo, que se dio por nosotros en la cruz. La caridad no busca aplausos, no busca recompensas, construye en silencio, une corazones y edifica comunidades. Jóvenes, en México hemos olvidado la verdad. Nuestras raíces forjadas por la fe y la solidaridad están amenazadas por un progreso que divide, que destruye a la familia y que desprecia la vida. Basta mirar cómo tras los sismos de 2017 las comunidades cristianas se unieron para reconstruir no solo casas sino también esperanzas, mostrando que el poder del trabajo solidario. Pero hoy ese espíritu se debilita. ¿Qué eligen ustedes? ¿Las promesas vacías de un mundo que los están dejando solos o la caridad silenciosa que los hace hijos de Dios? Jóvenes, el mundo los empuja a pensar solo en ustedes mismos. Les dicen, busca el éxito, no miren a los demás. Pero el mártir de Galacia nos muestra otro camino, el de la caridad, el de trabajo solidario. Este camino no es fácil, pero es verdadero. Si hoy se sienten atrapados por el egoísmo, si les cuesta compartir, si el individualismo los ha hecho olvidarse de los demás, no tengan miedo. La caridad es una virtud que se cultiva con pequeños pasos. Comiencen por algo sencillo. Ayuden en casa, compartan algo con algún amigo, ofrezcan un momento de su tiempo a quien lo necesita, a ser escuchados la gente que necesita. Digan, Señor, que mi trabajo hoy sea para los demás. Busquen la fuerza en los sacramentos. Vayan a la confesión donde Cristo los limpia y les da un corazón nuevo capaz de amar. Participen de la Eucaristía donde Jesús se da como pan de vida. En la misa ofrezcan sus esfuerzos. Toma, Señor, mi trabajo, mi cansancio, mis sueños, mi deseo de amar. Los sacramentos no son simplemente un ritual, son el abrazo de Dios que nos sostiene en la lucha. Lo han hecho por 2000 años. Practiquen la generosidad cada día. Si tienen algo que compartir, un talento, un poco de tiempo, sonrisa, denlo con alegría. Ayuden a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos. El Santo Obispo nos enseña que el trabajo solidario construye una comunidad y la comunidad construye patria. Sean generosas, como los fueron los cristianos de Ancira, que todo lo compartían para que nadie tuviera necesidad. Jóvenes, no crean a quienes dicen que la felicidad se encuentra en el acumular para ustedes mismos. La verdadera libertad no viene del egoísmo, sino del amor. Trabajen con caridad, vivan con humildad y verán cómo Dios transforma sus propias vidas. No están solos, la Virgen de Guadalupe les acompaña y los lleva hacia su Hijo, que nos enseña a amar. Sigan su ejemplo y encontrarán la paz que el mundo no nos puede dar. ¿Por qué el trabajo solidario es un mandato divino y no un simple acto humano? Algunos protestantes evangélicos y progresistas modernos afirman que la caridad es opcional, que basta con una fe individual o con un activismo social desconectado de Dios. San Clemente de Ancira, con su vida y martirio, nos muestra lo contrario. El trabajo solidario es un reflejo de la comunión eclesial, un mandato de Cristo que fortalece la unidad de la Iglesia y la dignidad humana.
En el siglo III, Clemente enfrentó herejías como el docetismo, que negaba la humanidad de Cristo y por ende el valor del trabajo físico y la caridad material. El docetismo, al rechazar la encarnación, veía el mundo material como maligno, despreciando los actos como el trabajo solidario. Esta herejía amenazaba la unidad de la Iglesia al dividir a los fieles entre espirituales y materiales, y ponía en peligro la dignidad humana por negar la bondad de la creación. Más tarde, herejías como el donatismo profundizarían estas divisiones al exigir una pureza absoluta, debilitando la caridad comunitaria. Hoy, ecos de esas ideas persisten. Algunos protestantes evangélicos, influenciados por la sola fe, reducen la salvación a una fe individual, minimizando las obras de caridad como esenciales, como necesarias. Por ejemplo, ciertos grupos sostienen que basta creer para salvarse, ignorando el mandato de Santiago que dice: la fe sin obras es una fe muerta. Por otro lado, ideologías progresistas como el humanismo secular promueven un activismo social que, aunque parece caritativo, carece de fundamento trascendente, reduciendo la caridad a un gesto humano sin referencia a Dios. Es decir, solamente les dan dinero para que compren lo que les sirve para comer, pero no buscan la trascendencia espiritual de ellos. La doctrina católica que San Clemente ayudó a robustecer enseña que el trabajo solidario es un mandato divino inseparable de la fe. Jesús mismo lo afirmó: todo lo que hicieron por uno de estos pequeños, por mí lo hicieron. El Concilio de Trento reafirmó que la fe debe ir acompañada de obras, sesión sexta, canon 24, y el Catecismo de la Iglesia Católica lo confirma. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Clemente, al fomentar la ayuda mutua entre los fieles, vivían esta verdad. Según la tradición, se le atribuye haber dicho: el trabajo que no se ofrece a Dios es estéril, pero el que se une a la cruz da fruto eterno. Su ejemplo refuta tanto el docetismo como las visiones modernas. El trabajo solidario no es opcional, porque es un reflejo de la comunión eclesial que une a los fieles en el cuerpo de Cristo. Frente a los protestantes que minimizan las obras, la tradición católica desde los padres de la Iglesia hasta hoy es clara. San Agustín escribió: sin la caridad, la fe no puede vivir. De Trinitate, capítulo 8, 6. Frente a los progresistas que secularizan la caridad, el Papa Benedicto XVI enseñó: la caridad sin fe se convierte en filantropía, pero pierde su origen y fin en Dios. Caritas in Veritate 3. Aceptar el error protestante o progresista tiene graves consecuencias. Si la caridad es opcional, como dicen algunos evangélicos, la fe se vuelve un acto egoísta, desconectado del prójimo. Si la caridad es solo un gesto humano, como propone el humanismo secular, pierde su sentido eterno, dejando a los jóvenes atrapados en un activismo vacío, sin propósito. En México, donde el individualismo y el consumismo dividen a las comunidades, los jóvenes católicos deben resistir estas ideas. Formarse en la fe, vivir la caridad y defender la verdad son cosas urgentes para construir una patria fiel a Dios. San Clemente nos dejó un testimonio claro: el trabajo que no se ofrece al Señor es estéril, pero el que se une a la cruz da fruto eterno. No hay fe sin verdad, ni libertad sin fidelidad a Cristo y su Iglesia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe. Jóvenes, el mundo duerme, perdido en sus promesas vacías. Pero ustedes están llamados a estar despiertos, a velar. San Clemente de Ancira nos ha mostrado el camino. Trabajar para los demás con amor y fe es construir el reino de Dios. En medio de la noche, su caridad es una lámpara encendida, una luz del reflejo de Cristo. México nos necesita. Nuestra patria, herida por el egoísmo y el olvido de Dios, espera su respuesta. Sean constructores de comunidad, guardianes de la fe, defensores de la vida y la familia. El trabajo solidario que Clemente vivió es un medio para edificar una nación fiel a su vocación divina. No teman a las tormentas. Cristo ha vencido al mundo y ustedes son testigos. La historia no ha terminado. La batalla entre el amor y el egoísmo, entre la verdad y la mentira sigue viva. Pero Cristo es el centro. Cristo es el sentido. Cristo es el principio y el fin. Él nos llama a ser parte de su victoria. Su vida, ofrecida con amor, es una semilla que germina en la eternidad. No están solos. La Iglesia, nuestra Madre, nos sostiene.
la Virgen nos guía y nos protege. Que el mártir de Galacia nos inspire a vivir con caridad, a trabajar con fe y amar con sacrificio. Hay una misión que Dios nos confía, una patria que espera su esfuerzo, una fe que nos sostiene. Mantengan su lámpara encendida, su corazón despierto, porque vendrá el esposo, y a quienes estén despiertos con su lámpara encendida, a ellos los llevará al día sin ocaso. San Clemente de Ancira ruega por nosotros. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.